Muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos a este 15º Foro Fundación EUDES, 33 años ya, Ecología y VIH, en esta ocasión con el lema ahora los llamo amigos, ahora las llamo amigas. Para esta 15ª versión se pretende, desde la realidad de un mundo que se ha mostrado particularmente vulnerable por la pandemia del SARS-CoV-2, COVID-19, motivar a ustedes, los participantes de este 15º foro, sobre la cultura del cuidado con la casa común desde lo cotidiano, para que así, con la mirada puesta en una sociedad post-pandemia, se transforme la actual dinámica de vida. Como ustedes han de saber, la espiritualidad eudista es soporte del quehacer de la Fundación EUDES. Luego, considerando la necesidad de tender puentes de encuentro y comunión fraterna entre los seres humanos y con la creación, se ha propuesto como texto guía de la reflexión y realización de este foro un versículo del Evangelio de Juan en el capítulo 15, versículo 15 en su segunda parte. Dice: a ustedes los llamo amigos. Nosotros como equipo hemos parafraseado este texto para tener el lema de este encuentro, como les decía, ahora los o las llamo amigas o amigos. Hoy en este espacio coincidimos diferentes generaciones de hombres y mujeres, jóvenes mayores, estudiantes y profesores, líderes religiosos de diferentes iglesias y miembros de grupos de oración y comunidades de fe, miembros de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, la academia y personas de a pie y de Transmilenio y personas que viven y conviven con VIH y SIDA, y seguramente también personas que han sido diagnosticadas con SARS-CoV-2. Seguro los aquí presentes queremos dialogar para aproximarnos en la comprensión de la relación SARS-CoV-2, COVID-19 y, por el otro lado, VIH y SIDA, así como en los relatos que invitan a fortalecer los lazos de fraternidad y sororidad en el diario vivir para gestar un mundo nuevo, una nueva comunidad o comunidad solidaria. Un diálogo que se realiza frente a los discursos alienantes o hegemónicos y patriarcales que estigmatizan y discriminan, que marginan y excluyen, provocando toda una cadena de destrucción a la casa común, la casa de todas y de todos. Eso sí, debemos aclarar, tenemos una pretensión, la de inquietar, esto es importante, inquietar en la construcción de una cultura del cuidado. Es así de simple y de profundo. Queremos inquietar en eso. Ban Ki-moon, en abril del 2016, quien para entonces era el secretario general de las Naciones Unidas, nos decía: los próximos 5 años ofrecerán una oportunidad única de cambiar radicalmente la trayectoria de la epidemia. A pesar de los notables progresos logrados, si aceptamos el status quo sin cambios, la epidemia volverá a recrudecerse en varios países de ingresos bajos y medianos. El número de personas que contraerán el VIH también y morirán de enfermedades con el SIDA relacionadas será mayor en el 2030 que en el 2015. Y los costos de tratamientos aumentarán drásticamente. La enorme inversión que venimos realizando y el movimiento más inspirador del mundo a favor del derecho a la salud habrán sido en vano. Y ya estamos en los albores del 2021. A nombre de la Fundación EUDES y de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Virtual y Distancia, saludamos de manera muy especial a todas y todos ustedes, las personas que participan de este encuentro,
estudiantes, profesores, las personas que trabajan en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a los miembros de la comunidad LGBTI, personas que viven y conviven con VIH, a líderes religiosos y miembros de comunidades y grupos de oración, los funcionarios públicos. Además, a ustedes, profesores y estudiantes. También saludamos a quienes hacen parte de nuestra mesa de instalación, a su excelencia reverendísima, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, el arzobispo de la Arquidiócesis de Bogotá, al reverendo padre Bernardo Vergara, es presbítero de la comunidad de los padres eudistas y el director general de la Fundación Eudes, al padre Harold Castilla Devos, presbítero de la comunidad de los padres eudistas y rector general de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, al padre Fidel Oñoro Consuegra, presbítero de la comunidad de los padres eudistas y decano de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Virtual y Distancia. Y también al ingeniero Jaime Nariño, gerente de la constructora Gerinco y gerente de la Fundación EUDES. También saludamos a quienes compartirán su experiencia y sabiduría en los diferentes espacios de reflexión como ponentes, quienes aceptaron la invitación de la Fundación EUDES y están aquí para compartir sus vivencias en torno a la realidad de la actual pandemia y su relación con el VIH. Ellos tienen la pretensión de interpelarnos, cuestionarnos sobre el cuidado de la tierra. Para comenzar, compartimos el saludo de su excelencia reverendísima Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de la Arquidiócesis de Bogotá. Él se ha mostrado particularmente interesado en acompañar a los más empobrecidos de nuestra ciudad. Él nos envía un saludo muy especial. Veamos. Estamos comenzando el 15º Congreso de la Fundación EUDES, Ecología y VIH. Saludo a mis hermanos sacerdotes organizadores de este 15º Congreso, el Padre Bernardo, el Padre Harold, el Padre René y los demás sacerdotes eudistas. Saludo también a todos los ponentes invitados para que en estos 3 días nos puedan ofrecer sus conocimientos, su sabiduría y su amistad. Y saludo a todos los que están conectados, que se han inscrito para participar en estos 3 días del 15º Congreso de la Fundación EUDES. El Papa Francisco nos ha ofrecido una temática muy profunda en Laudato Si sobre la integralidad de la vida y nuestra relación como seres humanos y con toda la creación. Pero después nos ha hablado de la amistad social en Fratelli Tutti, la última encíclica. Nos ha hablado de una amistad social que debemos construirla todos, sentirnos viajando en la misma barca, sentir que nos pertenecemos unos a otros. Por eso los animo a todos, a los participantes en este importantísimo congreso organizado por la Fundación EUDES, que cada uno de los momentos de este congreso sea una oportunidad para reconocer que somos responsables unos de otros, para reconocer nuestra integralidad como seres humanos y como parte de toda la creación de la casa común. Que el Señor bendiga y haga fructificar este encuentro. Los animo para que desde el comienzo participen con alegría, perseveren los 3 días y posteriormente puedan prolongar esa misión de construir amistad social en todos los ambientes donde se encuentren. Que el Señor los bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Monseñor Luis José, por participar, y realmente nos motiva que él sea muy sensible a estas realidades. Este encuentro ha sido posible por el entusiasmo y confianza de las instituciones que nos acogen. Uniminuto siempre ha estado abierta, dispuesta, y lo diremos siempre, al debate de las ideas, al acercamiento de las realidades y a generar propuestas y acciones que reivindiquen la dignidad humana. Desde hace ya 6 años nos ha brindado su casa, nos ha brindado pensamiento, propuestas, profesores, estudiantes, planta física, logística en general para realizar este foro. Qué interesante es de nuevo invitar al padre
Harold Castilla de Voz. Él es el rector general de la Corporación Universitaria Minuto de Dios para que nos anime con unas breves palabras de bienvenida. Ok. Ok. Padre Harold, bienvenido. Muchas gracias, Padre René, y muchas gracias a todos los que están conectados en este momento para participar en este 15º foro de la Fundación EUDES, Ecología y VIH, ahora los llamo amigos, que comienza hoy y por supuesto serán varios días alrededor de este tema que seguramente dará sus frutos para seguir fortaleciendo todo este capital de conocimiento tan importante, toda esta gestión de conocimiento, finalmente para que sea apropiado de manera social como a lo largo de tantos años lo ha venido haciendo la Fundación, con su objetivo, con sus acciones, con sus estrategias. Quiero agradecer entonces a la Fundación EUDES por invitarme a realizar la instalación de este 15º Foro Ecología y VIH, un espacio académico que año tras año, nos ha dicho el Padre René, 6 años ya, con Uniminuto de manera especial, nos insta a reflexionar a temas que plantean una articulación entre las realidades precisamente del VIH y los aspectos relacionados con la dignidad, con los derechos de los humanos, con las necesidades de las personas que atraviesan por esta realidad, por esta situación. Quiero saludar muy fraternalmente al señor arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda, quien nos acaba de dar su saludo. Por supuesto, al padre Bernardo Vergara, quien es el director general de esta fundación. Al padre René, quien también por muchos años acompaña de manera especial en la praxis cotidiana de esta fundación. Y al padre Fidel Oñoro, también como decano de nuestra facultad de estudios de espiritualidad, pastoral y Biblia al interior de nuestra institución. También quiero saludar de manera especial a las personas que nos acompañarán como panelistas durante estos 3 días, al doctor Ricardo Luque, del Ministerio de Salud, al doctor Vicente Valenzuela, quien es teólogo de la Fundación EUDES y catedrático de una universidad en esta ciudad, uniagustiniana, y por supuesto a nuestro amigo diácono Alirio Cáceres, quien hoy es profesor de nuestra Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Muchas gracias por su participación y por estar con nosotros una vez más para acrecentar este gran cúmulo de conocimiento de nuestra Fundación EUDES. Este foro, que tiene como propósito motivar en todos una reflexión sobre la realidad de la cultura del cuidado de la casa común, desde lo cotidiano para transformar la actual dinámica de vida, sugiere varios aspectos centrales en la reflexión. El aspecto de la interdependencia y los más necesitados, los vulnerables, que somos todos como humanidad, y hoy sí que nos hemos dado cuenta de ello. 2 situaciones que se ponen de manifiesto en esta realidad de la pandemia, insisto, que actualmente vivimos: interdependencia y vulnerabilidad. Pero también un aspecto central que coloca este foro es el tema de la inequidad y los problemas sociales. Problemas sociales que no son simplemente de coyuntura a propósito de la pandemia, sino que son también problemas estructurales, que se profundizan mucho más y que han quedado evidenciados en esta realidad que hemos vivido a lo largo de estos 8 o este año en particular en el mundo entero y de manera especial en nuestros países latinoamericanos y por supuesto muy particularmente en Colombia. Por supuesto también un llamado de atención cada vez más reiterativo frente a la responsabilidad que tenemos todos en el cuidado de la casa común. Es parte del mensaje central del Papa Francisco en su encíclica Laudato Si y por supuesto ahora también en la Fratelli Tutti, y muy particularmente una responsabilidad
al mundo de la política, precisamente. Y por último, la enorme oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, la amistad social, hermanos todos, y de gestar precisamente los grandes cambios de los que precisa esta humanidad, de lo que necesita esta humanidad, esta sociedad, de una manera colectiva, de una manera colectiva. Y para reafirmar estos aspectos, permítanme partir de algunos análisis del planteamiento del concepto de ecología humana que a través de la doctrina social de la Iglesia, de los mensajes de los últimos pontífices y de manera especial quizá de San Juan Pablo II, venimos de alguna manera trabajando y profundizando hasta llegar a este concepto de ecología integral, de la ecología humana a la ecología integral. Y efectivamente, yo diría que nuestros últimos pontífices han puesto el énfasis de manera integral en los aspectos de la ecología. No porque sean ellos los que lo hayan puesto sobre la mesa del debate académico, sino de alguna manera la Iglesia siempre, digamos, lo ha tenido presente, y el tema del medio ambiente ha sido un tema recurrente a lo largo de los años de la vida de la Iglesia, pero de manera especial yo diría pues que se condensa en estos últimos mensajes de nuestros pontífices y muy particularmente en el momento actual de la doctrina social de la Iglesia, como lo es el Papa Francisco. En ese sentido, quisiera insistir en el mensaje del Papa Francisco, haciendo referencia en todos sus documentos, pero de manera especial en ese documento inicial de Evangelii Gaudium, donde afirma que el orden mundial vigente, que solo busca el máximo beneficio, cualquier realidad frágil como el medio ambiente queda indefensa ante los intereses de un modelo económico de mercado. En esta línea destaca el Papa que las condiciones para este desarrollo sostenible del cual hablamos hoy, desde autores, digamos, como un Jeffrey Sachs, por ejemplo, que en estos días volvió a hablar en la economía Francisco y en el mensaje precisamente a América Latina en estos días, evidentemente todavía no están completamente realizados. Yo creo que un foro como este nos ayuda precisamente a seguir profundizando en estas grandes apuestas de este pensamiento del Papa Francisco y de lo que significa toda la sistematización actual de la doctrina social de la Iglesia. Creo que la Laudato Si, de manera especial, recoge todo este mensaje. El Papa Francisco nos los ha dicho claramente del número 139 de este documento. No hay dos crisis, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis social ambiental. ¿Cómo encontrar entonces la ruta de acción para combatir la pobreza, que a los excluidos se les devuelva su dignidad y para que cuidemos todo el planeta, la naturaleza, la salud de todos? Este es el enfoque precisamente del mensaje que subyace a este foro. Un tema profundamente actual, una mirada profundamente humana, una cuestión que tiene su colorario precisamente en esta encíclica Laudato Si y que de alguna manera ya desde hace muchos años, allá iniciando su magisterio pontificio, el Papa Francisco, el día 5 de junio del año 2013, en una audiencia general, lo puso de manifiesto como el Día Mundial del Medio Ambiente, donde habló de la ecología humana y de que nosotros estamos viviendo un momento de crisis. Lo vemos en el medio ambiente, pero sobre todo lo vemos en el hombre,
La persona humana está en peligro. He aquí la urgencia de esta visión, de este enfoque de ecología humana y, por supuesto, de ecología integral. Esta ecología humana que lleva, como lo dije, a la ecología integral y que tiene consecuencias, especialmente la necesidad imperiosa del humanismo, que convoca en este caso a distintos saberes, también al económico, al cultural, al social, hacia una mirada más integral e integradora. Hoy el análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos humanos, de los contextos familiares, de los contextos laborales, urbanos, rurales, en relación de cada persona consigo misma. Nos lo dice claramente el Papa Francisco en la Laudato Si, en el número 141. Esta mirada humanista del medio ambiente en que todo está conectado, todo está integrado. He ahí el leitmotiv precisamente del Papa Francisco y de lo que actualmente reflexionamos. Todo está conectado. ¿Y qué significa? Que el ser humano no ha de comportarse seguramente como quizás en un momento se entendió. Aquí hay más personas sabedoras del tema bíblico, comportarse como Señor, sino como un administrador responsable de esta creación. Y es justamente a partir de esta concepción de ecología humana integral, que además se fundamenta en la solidaridad intergeneracional. Importante también esta categoría en el contexto de lo que seguramente serán las reflexiones de este foro. Por supuesto, también del principio del bien común y en la función social de los bienes que la creación nos ha entregado, de donde se derivan todas las discusiones planteadas precisamente en la encíclica, tales como cambio climático, cuestión del agua, pérdida de biodiversidad, deterioro de la calidad de la vida humana y degradación social, inequidad planetaria. En fin, todas estas problemáticas que seguramente serán parte de nuestro análisis en estos días. Estamos ante una oportunidad entonces de manifestar nuestra esencia fraterna y de gestar los grandes cambios de los que precisa la humanidad de una manera colectiva, tal como lo invita el Papa Francisco nuevamente en su encíclica Fratelli Tutti, la creciente apertura al amor, del número 95. Una apertura al amor que nos debe llevar a tomar conciencia de las periferias que están cerca de nosotros, en nuestra ciudad, en la propia familia. Aunque el amor no sea geográfico, sino existencial, es el que nos lleva a desarrollar esa capacidad de considerar al otro que sufre, que es abandonado, que es excluido y que se siente forastero en su propia tierra, marginado de los derechos y oportunidades a los que pocos acceden. Esa exclusión que le impide tener una ciudadanía plena y participar activamente de su propia comunidad. Por supuesto, ante este momento de la historia, muchas veces atravesado por lo incierto del futuro, creo que debemos aferrarnos a la esperanza. Y ejemplos como la Fundación Eudes, testimonios de vida como de mis hermanos eudistas que están directamente comprometidos con esta fundación, Padre Bernardo Vergara, Padre René Rey, pero todos quizás nos interpelan precisamente a nosotros a que a lo mejor tengamos que hacer procesos de conversión personal y de asumir actitudes distintas en la vida, pero aferrarnos a la esperanza en ejemplos como estos de que todo va a estar bien o mejor, que tras esta tormenta que nos abate, haciendo referencia a la bendición Urbi et Orbi del Papa el pasado 27 de marzo, llegará la calma, con un escenario tal vez distinto, pero al que tendremos que transitar y adaptarnos como seres humanos desde ahora,
Estos días seguramente de aislamiento social es donde debe emerger esta reflexión para encontrar en la adversidad las oportunidades, para dejar de un lado las trivialidades, los caprichos, las obstinaciones y los apegos al pasado sin fundamento, convencidos de que el cambio es inminente y que si no lo hacemos estaremos condenados a tal vez reducir nuestra capacidad de generar impactos o simplemente a correr el riesgo de desaparecer. Esta es una etapa de aprendizaje para nosotros como organizaciones donde conjuntamente con todo nuestro talento humano formamos y creamos una nueva realidad y un nuevo horizonte. Muchas gracias, bendiciones para todos y espero realmente las conclusiones de este foro para deleitarme una vez más leyéndolas. Muchas gracias a todos y bendiciones. Padre Harold, muchísimas gracias a usted. Pues ahí muestra todo su talento, su discurso y experiencia en el tema de la doctrina social de la Iglesia y nos actualiza. Muy pertinente su interpelación también para que nosotros lo hagamos vida en el concreto. Muchas gracias de nuevo. Muy amable. La Fundación EUDES también ha contado con el apoyo incondicional de Uniminuto Virtual y Distancia, a través de la asistencia de profesores, de estudiantes, de logística. De manera especial, esta organización se ha querido unir a nosotros apoyando este evento. Damos la bienvenida al padre Fidel Oñoro Consuegra. Él es el decano de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad. Estamos de plácemes con este inicio de esta nueva facultad y lo invitamos, padre, para que igualmente nos anime con unas breves palabras. Bienvenido, padre Fidel. Muchas gracias, padre René. Un saludo muy especial al padre Bernardo Vergara, querido hermano, al padre Harold Castilla, mi jefe, el rector de la universidad, y a todos los que en este momento ya están vinculados en este foro, en calidad de panelistas, de participantes, de admiradores de la obra, o también de coparticipantes, colaboradores, en diversos niveles, en la causa común de acoger, acompañar a todos nuestros hermanos que han sido tocados por el VIH y recientemente por la COVID-19. Este evento es un foro y pienso que esto es lo que tenemos que destacar en primer lugar, como lo acabamos ya de experimentar con las palabras del padre Harold. No nos dedicamos simplemente a hacer, sino que aquello que nosotros vamos conduciendo, toda nuestra práctica, la elevamos a un nivel de reflexión, para poder hacer una síntesis, para poder elaborar también una visión sapiencial, permítame que lo diga así, de sabiduría, elaborada, inteligente, con visión, con respecto a todo lo que nosotros llevamos a cabo. Y esto es lo que se llama vida académica. Este es un foro que parte de la experiencia, del día a día, del trabajo, del servicio concreto a nuestros hermanos portadores del VIH, de la COVID-19, pero también quiere ser un espacio de reflexión del mejor nivel posible. Y es aquí donde la palabra foro me parece muy bien puesta. Padre René, usted que ha venido acompañando todos estos 15 años académicamente el ejercicio, la palabra foro está bien puesta. La palabra foro viene del latín, forum, que significa plaza. Es la latinización de la palabra griega ágora. El ágora estaba fuera de la ciudad, en la urbanística griega. ¿Qué hicieron los romanos después del año 148 con la caída de Corinto, incorporando no solamente los territorios griegos, sino el pensamiento griego a la latinidad? ¿Qué hicieron? Basaron la plaza que estaba fuera de la muralla, donde se encontraba todo el mundo, el mercado, la justicia, la educación, la colocaron en el centro de la ciudad y la ciudad la partieron con dos grandes calles, el Cardo y el Decumanos.
El fórum es el lugar de cruce, pero en el corazón de la ciudad, donde late el corazón de la comunidad que se constituye en ciudad. Y por eso creo que hablar aquí de foro es ya un ejercicio interesante. No es una plaza de mercado, es una plaza de filósofos, de pensadores, de actores de los diversos niveles. Y yo quiero subrayar que dentro de este foro juega un papel muy importante no solo la doctrina social de la Iglesia, como nos lo acaban de recordar, sino que esta doctrina vehicula antes y fundamentalmente la palabra de Dios. La Fundación Eudes tiene en su ADN una inspiración que viene de la palabra de Dios, concretamente en el Evangelio de Jesús, el profeta de Nazaret. Y es la palabra de él la que en este foro número 15 se ha querido colocar de forma muy visible. Juan capítulo 15, versículo 15. Ya no los llamo siervos, ahora los llamo amigos. Ustedes lo han querido expresar de una forma bastante inclusiva. No siervos, siervas, sino amigos, amigas. Fíjense ustedes que aquí hay un paso muy importante. Estos son estos clics importantes en el ejercicio de la reflexión. Siervos significa que nosotros nos tratamos de mayor a menor, que nos tratamos a partir de una diferencia. En cambio, amigos significa que nos reencontramos de algo que se va volviendo común a partir de una aproximación progresiva. Y ahí hay un cambio importante. Si nosotros nos tratamos simplemente como siervos, tendríamos que llamarnos entre nosotros compañeros. Compañeros de camino, compañeros con ciertas afinidades. Pero Jesús coloca aquí un elemento de reflexión que nos lleva a pensar de otra manera. No somos simplemente compañeros, como siervos que trabajan en una misma causa, por más servidores que seamos. Hay algo que nos vincula de fondo. Y Jesús dice que esa vinculación proviene de una apertura del corazón. Por eso es importante la cita completa de Juan 15:15. Ya no los llamo siervos sino amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. Así, con mi Padre Dios, yo he tenido una relación íntima, profunda, y nos conocemos desde la eternidad. Bueno, toda esta circulación de vida y de amor entre el Padre y el Hijo. Jesús dice, así ahora con ustedes, de corazón abierto, de vinculación del uno con el otro. Y si me permiten, para terminar, esta vinculación tiene que ver también con el otro gran horizonte temático, el de la ecología. Reflexionando y ahora escuchando al padre Harold, me hacía realmente pensar todavía más que en este pensamiento que viene del Evangelio, pero que se traduce en una enseñanza que se vehicula a través de las alocuciones del Papa Francisco, hemos dado un paso de una ecología integral. Gracias, padre Harold, por recordar esa integralidad. Todo está interconectado, a una fraternidad integral. En principio tampoco hay aquí dicotomías ni grandes diferencias. Cuidado tampoco aquí con generar grandes distinciones. Si es verdad que todo está interconectado, y la ecología nos lo recuerda, todo está interconectado, todos nos pertenecemos unos a otros, y eso ya es una forma de fraternidad. Ya estaba incubado el tema de la fraternidad en la Laudato Si. Ahora se nos recuerda en otro nivel, sin extrapolar, pero en otro nivel, que la fraternidad comienza por acciones humanas y humanizantes. Y esta vinculación de la que Jesús habla a través de la amistad, no simples colaboradores, compañeros, sino a partir de una vinculación de fondo, de la apertura del corazón y de la mutua pertenencia, ahora en la fraternidad integral, ciertamente nos ayuda a entender Jesús que esto no es posible si nosotros no nos acogemos, no nos recibimos completamente los unos a los otros y nos ocupamos como hermanos unos de otros. Al respecto, es muy iluminadora la parábola del buen samaritano. Recordemos que Jesús de Nazaret, que nos inspira, él formó una comunidad. Pero esta comunidad de Jesús era una comunidad contaminada
perdóneme la expresión, él vinculó a un saqueo, vinculó pescadores, vinculó, visto desde el punto de vista cuadriculado, religioso de la época, era una comunidad religiosamente contaminada. Y Jesús va a explicar su comportamiento con ellos y junto con ellos, con la parábola del buen samaritano. Un buen samaritano que se deja contaminar. Importante es esto del dejarse contaminar, tocar por esto y hasta enfermar. Es lo que un samaritano, a diferencia de dos sacerdotes que representan la institución, la institucionalidad no fue capaz. No fue capaz de descuadrarse, de inclinarse frente al hermano. En cambio, que era el enemigo, fue capaz de ensuciarse, de llenarse de sangre, era contaminación, echárselo al hombro y ocuparse de él, llevándolo al pandokeion. Permítame la expresión. En griego se dice pandokeion, lo llevó a la posada. En griego es pandokeion, una palabra difícil de traducir. Pandokeion significa donde caben todos. Pandokeion significa donde se puede mirar en todas las direcciones. Y para esto hay un hospedador, que es el pandokeus, que no puede cumplir su oficio si no tiene el corazón abierto a todos. Y este es el corazón de la fraternidad. Un dejarse tocar, contaminar y abrirse con sinceridad a todos para poder acogerlo, cuidarlo y sacarlo adelante. No como simples colaboradores o compañeros de, sino haciendo del otro mi hermano y mi amigo. Y miren ustedes toda la implicación y el alcance que tiene este pensamiento de Jesús. Gracias por haber puesto la palabra en el corazón de este foro, en este encuentro académico, donde nos encontramos en la plaza para dialogar, intercambiar puntos de vista, visiones y construir juntos un camino. Les deseo un excelente ejercicio académico en estos 3 días y también me uno a la petición del Padre Harold. Aguardo con ansiedad los resultados para aprender también de ustedes. Padre Fidel, muchas gracias. Muy bien. Sí, realmente aplausos. Gracias por iluminarnos, pues siempre ustedes desde la espiritualidad bíblica, para darnos ese soporte. Y no solo bíblico, sino teológico. Ahí se cumplen los 3 movimientos de la facultad, ¿no? De lo bíblico y lo pastoral. Estaba pendiente del ingreso del ingeniero Jaime Nariño, que él es el gerente de la Fundación EUDES, pero creo que no está en este momento, ha presentado dificultades. Entonces, queremos reconocer la presencia del ingeniero y su apoyo. Él es también el gerente general de Gerinco, una empresa constructora que nos apoya de manera incondicional en la obra. En este momento hacemos reconocimiento de su presencia y más adelante incluso tenemos otros 2 días también para tener esa experiencia de salud. La Fundación EUDES se ha creado y se recrea continuamente. Ya son 33 años. Padre Bernardo, es un gusto contar con la presencia inspiradora suya. Gracias. A instancia del Padre Bernardo Vergara, es nuestro director general. Pues él ha hecho viva de manera particular toda esta experiencia de la samaritanidad, de acercarse a ese que consideramos extraño, que se estigmatizó y discriminó en su momento y que todavía lo es, pero que ya bien hace 33 años era sujeto de desconfianza y considerados seres peligrosos. Las personas que vivían con VIH y SIDA, se les decía sidosas, imagínense. Padre Bernardo se arriesga y le apuesta, pasa a la otra orilla, tal es como lo dice el texto de se acerca y abraza con las entrañas. Bienvenido, Padre Bernardo. Y bueno, bendición. Les quiero decir cositas. Agradecer la presencia de mis hermanos eudistas, René, por supuesto, y algo para el doctor Ricardo, una noticia bonita porque les cuento que cuando salí de Colombia me pidieron el examen, todo fue muy fácil en Colombia, tenemos unos protocolos súper estrictos
Después llegué aquí a Estados Unidos, cuál distanciamiento social, cuáles protocolos. Esta mañana me citaron para el COVID porque viajo el viernes y entonces me exigían el examen. Y perdónenme que les diga, nada que ver. En Colombia estamos muy bien. Estamos trabajando con unos protocolos súper interesantes. Aquí no, que vengo de ese examen. Me dijeron que a las 7, me atendieron a las 9 y pico, por eso no entré a tiempo. Pero para decirle al doctor Ricardo y a los colombianos que nosotros estamos haciendo las cosas de verdad, con calidad, con responsabilidad. Y bueno, ahora quiero llegar al momento de la plaza. Pues no es la plaza de toros, no es la plaza de la muerte, es la plaza de la vida. Es la plaza en donde nosotros nos vamos a encontrar fidelitos siempre con sus expresiones y con sus acercamientos tan asertivos para que de ahí comprendamos cada palabra que decimos y cada momento que vivimos. Y por supuesto Harold también, que tiene una capacidad de contextualizar las cosas de una forma maravillosa. Yo solo quiero pedirle a Dios que me ilumine para que lo que yo diga en este momento nos fortalezca. Sí, el Señor nos invita a que seamos amigos, pero ser amigos no es fácil. Ser amigos implica un desprendimiento total de uno mismo. Y implica un poco como cuando el niño está con la mamá y solo como a los 9 meses descubre que es otro. Él siente que es una extensión de la mamá, después va descubriendo que es una extensión del papá. Y qué bonito que nosotros vayamos descubriendo también que somos una extensión de Dios y que, como nos dice la palabra, que nos llevará a un lugar, a una plaza, a un espacio en donde nos alimentará con la teta de Dios, la leche y la miel, que es el alimento que solo comprobarlo ya lo absorbe el cuerpo. Y yo quisiera en este momento pedirle a Dios que nos dé la gracia de absorber esa capacidad que tenemos nosotros de resiliar, esa capacidad que tenemos nosotros de emprender, pero sobre todo en este momento, esa capacidad que nosotros tenemos de descubrir a un Jesús que siempre hace las cosas nuevas. Un virus no nos va a hacer las cosas nuevas. Hablamos de la nueva vida, del nuevo estilo, de la normalidad, pero es el Señor que nos lleva a la normalidad cuando sana a un ciego, cuando sana a un cojo e incluso cuando expulsa demonios, porque nada es esclavizar al hombre, es la naturalidad de Dios, no la sobrenaturalidad, porque esa palabra me espanta. No creo en la sobrenaturalidad, creo en la naturalidad, creo en la capacidad, en la normalidad, en lo que tiene que ser. Y desde ahí quisiera conjugar mi pensamiento en una apuesta que le hace Juan Eudis a la humanidad de todos los tiempos cuando nos habla que en todo la voluntad de Dios. El ser amigos no es fácil. El Señor, yo no sé cómo se las ingenió para tener tan amigos con unas conductas tan extrañas como son los apóstoles. Dios mío, ver cada personalidad de un apóstol es complicado y sin embargo él asumió el reto de lo diferente, él salió de sí mismo y pudo descubrir que salir de sí es descubrir la realidad del otro, el ingenio que hay en el otro, la capacidad de ingeniárselas para asumir las nuevas realidades de la vida. Y el Señor nos dice una cosa que siempre me ha afectado y que a veces me coloca en un estado de impotencia frente a mi deber ser, frente a mi deber actuar, y ese dinamismo ontológico que nosotros tenemos que sopesar cotidianamente. Y es que vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Difícil, ¿no? ¿Qué será lo que manda Dios? Pero es bonito saber qué es lo que manda una persona, qué requisitos tiene una persona para que yo me adentre en el corazón de ella y qué requisitos tengo yo para que las demás personas se adentren también en mi corazón. Entonces, bueno, somos exigentes y no es que les quitemos los requisitos, es que ampliemos los requisitos para que un día digamos, y esta persona también, y esta persona también, y esta persona también. Entonces uno descubre algo bonito y es que
dice, uy, oh Dios, Dios mío, hacer tu voluntad es descubrir un camino para entregar mi mejor versión, mi pensamiento purificado por Dios, purificado por los problemas, purificado por las circunstancias. Entonces, desde ahí, en toda la voluntad de Dios. Ser amigos no es fácil, pero vale la pena. Tengo amigos, tengo muchos amigos, tengo muchos hermanos, tengo muchas personas. Y uno, frente a las adversidades, descubre ese potencial de fraternidad, de amistad, descubre esa capacidad inmensa de que en Dios somos, en Dios nos movemos, en Dios existimos, que Dios nos da la gracia de ser creados por Él y para Él. Entonces es bonito porque Dios la verdad, es mi mismísima vida, es tu mismísima vida. Y bueno, yo no sé, me dan 5 minutos, creo que me pasé, pero quiero de corazón decirles a ustedes que siento su amor y siento que este foro va a nutrir profundamente, profundamente nuestras vidas para enfrentar lo que hoy por hoy nos está tratando de amenazar, y que nosotros, que somos hombres de Dios, mujeres de Dios, hijos de Dios, le decimos no al miedo, no al miedo. El miedo es el nido del pecado y nosotros no podemos desde ningún punto de vista dejarnos envolver por los miedos, sino descubrir que el problema se volvió reto porque tenemos a Dios, pero sobre todo que hemos formado una red de amistad. Quiero por último decirles a ustedes que luchemos contra esa concepción del distanciamiento social. Es un distanciamiento físico, no, lejos. El distanciamiento social no puede existir nunca en un corazón. El distanciamiento social pues, nos encierra y nos deprime y vemos las consecuencias. No, señor, es la oportunidad para marcar un número, para hacer una llamadita, para poner a funcionar esa red de comunicaciones que desde la persona de Jesús está lanzando para que todos seamos realmente hermanos. Dios los bendiga mucho. Padre Bernardo, muchas gracias. Muy bien, por las observaciones, el comentario. Y sí, el tema no es el distanciamiento social, tanto como mantener cierta distancia física, pero ser sociedad, ser comunidad. Gracias, Padre Bernardo. Bueno, pues estamos, como siempre decimos, movidos en el tiempo, un poco corridos, pero ahí estamos. Yo quiero mostrarles a ustedes cómo va a ser la dinámica de este encuentro. Aquí les envío de nuevo como la agenda. Eso es. Por aquí ponemos esto. La agenda del encuentro es la siguiente. Venga, a ver. Aquí. Ahí apareció ya, Ricardo. Muy bien. El primer día vamos a tener esa sesión de apertura, pues como hemos tenido este espacio, comenzamos un poquito tarde también para darle apertura y mejor acogida, pues tenemos la ponencia de las 9:30 y vamos a tener luego una sala taller. Vamos a participar de un taller que nos permita afianzar de una manera más cercana y poder dialogar sobre el tema, ¿de acuerdo? Mañana no está precisamente la mesa de apertura y entonces iniciamos desde las 9:10 con la ponencia. Eso nos permitirá tener sala taller un poco más temprano y un momento de plenaria, ¿sí? Las salas taller están programadas para que sean de 30 minutos. Las ponencias también van a ser 30 minutos y tendrán 10 minutos más de preguntas. Les pido por favor que podamos ser también concretos. Ustedes pueden ir escribiéndonos por el chat. Una de nuestras compañeras del equipo, Andrea, va a estar recogiendo estas preguntas para que podamos ver si se pueden sistematizar. Mire, estas apuntan por tal lado, estas por otras y darle una mejor respuesta y atención a ustedes. El último día, que es el jueves, vamos a tener la ponencia de Ecología Samaritana. La de mañana es, ahora los llamo amigos, ahora les llamo amigas, un llamado a la transformación fraterna y sorora desde el ser hermanos y hermanas, todos y todas. Este trabajo lo va a realizar el doctor Vicente Valenzuela desde la Fratelli Tutti. Y Alirio Cárdenas, él es en maestría, él nos va a trabajar desde la samaritanidad, desde lo cotidiano, también basándose
en la otra encíclica social, la Laudato Si. Para tener luego este jueves la liturgia a las 9:45 por el pastor Nelson Celis, un gran compañero y amigo de la Iglesia Evangélica Luterana Unida de Colombia. Entonces, ahí ya tendríamos luego el paso a palabras de clausura. Entonces, con esto, vale la pena decir que algo muy importante es que estamos realizando este evento desde una universidad y lo que se dice aquí es académico y por supuesto está sujeto al debate, no debe verse como una imposición, por tanto debemos estar predispuestos para el diálogo que es sano y muy sabio. Así implique que sean críticas o criticadas las posiciones que ustedes consideren inmodificables. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestro ponente de hoy, al doctor Ricardo Luque, gran persona, amigo, en fin, entrañable con el tema de la Fundación EUDES, con este proceso y muchos otros procesos ligados, por supuesto, al tema del VIH y SIDA en Colombia. Ricardo Luque Núñez es el tercer hijo de una familia de 5 hermanos, cuyos padres tras 4 años de noviazgo se casaron perfectamente enamorados y que este año cumplieron su 66º aniversario de bodas, completando así 70 años de apasionado encuentro. Qué interesante. De tal unión recibió y sigue recibiendo ejemplares lecciones de amor. En su adolescencia asimiló del Padre Cruz, párroco en el barrio Polo Club, los valores de la solidaridad y el diálogo, que aunados a una pasión por la biología, los llevaron por los ámbitos de la Facultad de Medicina. Una vez terminado el año rural, quiso aprovechar oportunidades de estudio en el exterior y sus periplos lo llevaron en el año 1988 a la ciudad de San Francisco, donde la pandemia de SIDA alcanzaba su pico. Allí se sensibilizó y tuvo diversos aprendizajes de lo que implica una respuesta social coherente, con genuino afán por prevenir casos nuevos, de un profundo carácter humanista, que se esforzaba por combatir toda forma de rechazo y donde los más valientes siempre dieron la cara en medio de su propio dolor. A su regreso a Colombia decidió motu propio dedicar su vida profesional a evitar todo tipo de sufrimiento por causa de VIH. Sus esfuerzos iniciales en una ONG pronto fueron reconocidos por parte del Ministerio de Salud, espacio desde el cual ha dedicado casi 30 años a propiciar respuestas en salud pública para enfrentar la epidemia. En sus búsquedas personales y de apoyo a los argumentos preventivos, quiso especializarse en bioética, explorando así nuevas formas de salvaguardar la dignidad humana, de impulsar los derechos humanos y de propiciar el respeto por toda forma de vida. Ya en su edad madura, la vida lo ha puesto en los escenarios de la docencia universitaria para compartir sus conocimientos en bioética y en salud sexual y reproductiva. Como forma de meditación y de paliar los daños que el inevitable consumo deja tras de sí, con su pareja de siempre, desarrollan un proyecto de reforestación en un pequeño terruño en la vía Guachetá. Allí lenta y silenciosamente, ya son alrededor de 400 árboles de especies nativas que desde su perspectiva no hacen más que tender sus ramas al cielo, que elevarse a Dios en el nombre de ambos para agradecer por la vida. Qué interesante esta mini biografía. Doctor Ricardo, bienvenido. Muchísimas gracias, padre René, por su gentil presentación. Y pues vamos a iniciar sin más preámbulos. No, sí hay que hacer un preámbulo obligado. Muchísimas gracias, padre René, por la cordial invitación y particularmente pues al padre Bernardo, quien siempre ha sabido contar con este humilde servidor y lo hago con el mayor de los gustos. Créanme que el Día Mundial del SIDA, que yo no soy invitado por la Fundación EUDES, para mí es una tristeza y de verdad siento muchísima empatía por el trabajo que realiza la Fundación. Y bueno, pues aquí estamos con el reconocimiento de siempre al padre Bernardo Vergara y pues hemos escuchado al arzobispo y igualmente a el padre Harold Castilla, al igual que al padre
Fidel en sus excelentes exposiciones acerca de ecología, Laudato Si, la fraternidad, temas absolutamente pertinentes hoy en día. De verdad, muchísimas gracias. Y entonces me voy a permitir, sí, compartir la información de... Muy bien, creo que se está viendo la pantalla. Sí, doctor, estamos perfectos. Muy bien, vamos a darle a aumentar para que... Muy bien, pues hablamos desde una postura que es del Ministerio de Salud y Protección Social, nos debemos a lo público y digamos los tiempos que estamos utilizando justo en este momento pues pertenecen a la institución, pero por supuesto también pertenecen a las comunidades y particularmente a la Fundación Eutix. Vamos a hablar entonces de un tema absolutamente vinculado, como son las dos pandemias que nos afectan hoy en día, una algo olvidada que es la del VIH y pues por supuesto la que está más actual y presente que es la del síndrome agudo respiratorio del COVID-2 o mejor conocida como la enfermedad COVID-19, ¿no? Aquí ya podemos hacer una pequeña precisión para personas que estamos acostumbrados a trabajar el VIH. Al igual que VIH es el virus y SIDA la enfermedad, en este caso SARS-CoV-2 es el virus y la COVID-19, Coronavirus Disease es en inglés, es la enfermedad. Entonces, vamos a avanzar haciendo una precisión casi que necesaria y, digamos, basada en la evidencia y que pues nos va a servir, si no para tranquilizar, porque no se trata de eso, sino para, digamos, desvirtuar miradas que no puedan ser justamente las más coherentes, hablar de si existe realmente un riesgo incrementado de mortalidad por el coronavirus en los pacientes que viven con VIH. Esta es información de la última conferencia internacional de SIDA en San Francisco, justamente, y donde básicamente nos cuentan que el riesgo de mortalidad más aumentado está en las personas que son mayores de 70 años. No sé si se vea el cursor, pues para llamar la atención sobre lo que estoy hablando. Sí se ve. Y perfecto, gracias, padre René. Y para las personas de 60 años o más, pues igualmente hay un riesgo incrementado más de aproximadamente unas 10 veces, ¿no? Igualmente, si hay alguna enfermedad que pudiese llegar a afectar con mayor mortalidad a las personas que tienen o se ven afectadas por la COVID-19, es la diabetes mellitus, ¿no? Igualmente con una mortalidad aumentada hasta 10 veces. ¿Qué pasa con las personas que viven con el virus? Ese riesgo se ve incrementado en un 2% con respecto a, digamos, el 1 que sería la línea de base a las personas que son negativas. Por otra parte, esta aparente incremento de la mortalidad tiene relación con ciertos aspectos. Y es que si se diera, perdón, voy a minimizar aquí, si el VIH, si la persona que vive con VIH es afectada por la COVID-19 y no tiene otras enfermedades subyacentes, no hay riesgo de mortalidad incrementada, es igual al de la población general.
Sin embargo, si la persona vive con VIH y tiene otras enfermedades subyacentes, el riesgo de mortalidad sí se ve incrementado. ¿Cuáles son esas enfermedades que en el estudio que nos presentan estos autores, desafortunadamente las personas que viven con el virus sí tienen más? Más que la población general, es decir, las personas que viven con el virus son más hipertensas, son más obesas, tienen mayor enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tienen mayor grado de diabetes, mayor enfermedad renal, mayor enfermedad cardíaca y mayor tabaquismo. Todo esto las vuelve mucho más vulnerables a enfermar y morir como consecuencia del COVID-19 si es que lo llegasen a adquirir. Por otra parte, existe mayor riesgo de ser hospitalizado si se vive con VIH que si se es negativo. Y un tema que se ha dicho mucho en redes sociales y en la prensa y tal, y es que aparentemente los antirretrovirales parecieran proteger del virus. Pues no, el tomar antirretrovirales no se asocia con menor posibilidad de morir, y pues hasta el momento los medicamentos antirretrovirales que se han ensayado para combatir el coronavirus pues han sido ineficaces. Por otra parte, existe mayor mortalidad si se asocia con recuentos bajos de linfocitos, es decir, si la persona tiene un diagnóstico tardío, está mal controlada por parte de los servicios de salud, ahí sí se pudiera considerar que el VIH en sí mismo es una o fuera una comorbilidad que pudiera afectar más. En el país, los casos de fallecidos según reportados por el Instituto Nacional de Salud, démonos cuenta cómo la mortalidad aumentada que tienen enfermedades como aquí en Colombia la hipertensión arterial o la diabetes, la enfermedad renal, pues la mortalidad por VIH en las personas con VIH pues no es nula, pero no es tan alta como en las otras. Esto, ya te digo, son datos un tanto científicos, pero que de alguna forma nos sirven para combatir cierto tipo de desinformación que se da a la materia. Pero yo no voy a seguir mi presentación presentando este tipo de data, sino más bien señalando qué diferencias y qué similitudes puede haber entre el VIH y la COVID-19. Por una parte, la infección por VIH es una infección crónica, mientras que el SARS-CoV-2 es una infección aguda de muy pocos días. Aquí nos demoramos años. Aquí la principal forma de transmisión es sexual, aun cuando obviamente sabemos que hay sanguínea y perinatal también, mientras que la COVID-19 básicamente es de transmisión respiratoria. Sabemos que el VIH no es contagioso, justamente no se transmite por el aire, y en cambio el COVID-19 sí es contagioso, lo cual obliga a lo que no obliga el VIH, a lo que ya hablábamos hace unos minutos del distanciamiento físico que no social. En eso concuerdo perfectamente con el padre Bernardo Vergara. La evolución del VIH sí es lenta, en cambio en el COVID es una evolución muy rápida. De alguna forma nos confronta, ¿no? Con la idea de la propia muerte, con lo que estamos obligados a pensar en términos de nuestro proyecto de vida, de nuestra propia biografía y con nuestra vulnerabilidad, como lo mencionaban anteriormente, en términos de esa esencia que tenemos todos de ser mortales, ¿no? En el mejor término que lo podamos utilizar y sin llamar al miedo, ya lo mencionaba igualmente el padre Bernardo. Por otra parte, en el VIH hay que hacer una detección oportuna, digamos que nos da más tiempito, pero entre más temprano mejor. Mientras que aquí, inclusive en personas que no tienen síntomas ni nada, pero si han tenido contacto con alguna persona, urge una detección rápida. La infección por VIH sí es tratable, mientras que la COVID-19 es apenas manejable. Sí se puede reducir la mortalidad, particularmente con
tratamiento con medicamentos corticosteroides en circunstancias donde la persona requiera hospitalización o apoyo ventilatorio. Los corticosteroides no son para la persona que esté por fuera del hospital y pues aquí hay que controlar la infección, mientras que aquí el control sí se orienta más al control de los contactos, ¿no? Y obviamente pues son virus diferentes. Pero por otra parte hay similitudes, ¿no? Las dos son pandemias, quiere decir que hay una afectación universal, son enfermedades virales, por supuesto, pero igualmente son enfermedades zoonóticas. El VIH es una zoonosis, es decir, que hubo paso de una especie animal hacia el hombre, en este caso una especie de chimpancés llamadas los pantroglodites, troglodites, y por otra parte el SARS-CoV-2 aparentemente proviene de murciélagos y de otra especie de animales que pudieran haber transmitido por presión de los humanos, por consumo de los humanos de especies que deberían estar en paz y tranquilas en la naturaleza. La culpa no es del murciélago, la culpa no es del chimpancé, sino de la presión justamente que el hombre está ejerciendo sobre el medio ambiente y de alguna forma el medio ambiente genera anticuerpos contra ese humano que está de alguna forma disrumpiendo la naturaleza. Ahora bien, la historia no es nueva, ¿no? Miren, esta es una notica de periódico del año 81, así apareció en el tiempo. Y mire cómo la llamaron, ¿no? En ese entonces el síndrome se llamaba inmunodeficiencia relacionada con la homosexualidad. Eran los puros inicios de la epidemia y se empezaba a llamar la información, pero no sabíamos absolutamente nada de lo mismo. Al igual, en este año, miren esta nota de prensa es del lunes 20 de enero, donde nos advertían que ya había 3 muertes, imagínense, y que hubiera podido llegar la infección hasta Pekín, es decir, dentro de la misma China, a Tailandia y Japón, que son países vecinos al gigante asiático. Entonces, como siempre, pues tenemos otra similitud en términos de cómo se nos ha informado. Pero ante todo, las pandemias se comportan como maestras de la sospecha. Las pandemias nos revelan síntomas de la crisis de la modernidad y el VIH particularmente nos llamó la atención sobre las sexualidades, es decir, qué estamos haciendo con los derechos de las personas, mucha igualdad, mucha solidaridad, mucha libertad de conciencia, pero en últimas había y sigue habiendo una gran estigmatización, una gran segregación hacia la diversidad sexual y de alguna manera las personas dicen no más, por favor, no queremos más violencias de género, no queremos más opresión, no queremos más rechazo por ser simplemente quien somos. Y en últimas, aquí hay una lucha por los derechos individuales y obviamente por combatir cualquier forma de violencia de género. 40 años después nos llega otro tipo de advertencia, otro tipo de síntoma y llama la atención ya no sobre las sexualidades, sino sobre el medio ambiente. Entonces, aquí el grito es, como decía la persona afroamericana, salvajemente asesinada, podemos decir, por la policía en los Estados Unidos, es no puedo respirar. Démonos cuenta cómo todo de alguna forma pega, ¿no? Este no puedo respirar, es este mismo no puedo respirar y es este mismo no puedo respirar y casi que ni puedo hablar. Pero entonces aquí ya el llamado no es tanto sobre los derechos individuales, sino los derechos colectivos, los derechos de las generaciones futuras, pudiéramos hablar, y
equiparable de las violencias de género es la violencia que estamos ejerciendo sobre las diferentes especies. Entonces, la naturaleza nos habla, digamos de alguna forma la historia nos habla acerca de qué deberíamos hacer o dejar de hacer. Ahora bien, las pandemias tienen otra similitud. Mire, de una u otra forma el COVID sirve también como regulador del comportamiento sexual. Y este es el mismo meme aplicado al VIH y circula por las redes sociales, ¿no? Entonces, sí, ahí hay una cuestión que es de salud pública. De todas formas, hay que prevenir a las personas para que se regule de alguna forma el comportamiento sexual, para que en medio de todo no es tanto que haya condones o tapabocas, como que haya el afecto y el cuidado debido hacia las personas que nos son más próximas y más caras. Y por otra parte, se parece en las teorías conspiranoicas, ¿no? Esto apareció en el tiempo, en el año 1991, y hacía relación justamente a un librito que se llama La tercera epidemia del Panos Dossier. De alguna forma, estos dos documentos son el uno hijo del otro. Y me va a permitirle lo que dice acá. Mire, yo leí que el SIDA viene del África, los traen los negros, se lo contagiaron de los monos, por algo será. Eso, déjense de tonterías, lo inventaron los yanquis en el laboratorio. No, fueron los rusos. Es culpa de los drogadictos que son promiscuos. Pues, peor son los homosexuales. La degeneración se paga. Castigo divino. Para mí son puros cuentos de las empresas de preservativos. Claro, para vender más. Y entonces, démonos cuenta cuál era el escenario hace 30 años, esto es de 1991, y esta foto que parecería de el COVID-19, pues no, resulta que los mismos trajes antiflujo y los mismos elementos de protección personal jugaron al principio de la pandemia por el gran temor al contacto casual, aun cuando ya se sabía que el virus no se transmitía por contacto casual, pues generando más estigma y más discriminación. Pero los escenarios no son muy diferentes hoy en día, ¿no? Que lo trajeron los chinos, que nos van a implantar un chip en la vacuna contra el COVID-19, que la enfermedad necesariamente vino de China, que se la inventaron en un laboratorio. Exactamente lo mismo. Entonces, estamos repitiendo la historia y pues el llamado es justamente a que las personas que estamos en este foro y que estamos muy interesadas por el VIH y tenemos muchísimas lecciones aprendidas del manejo de la pandemia, pues sepamos utilizar nuestra voz para ponerla al servicio de combatir el coronavirus y sobre todo sus consecuencias sociales. Y miren, este es un meme del COVID cuando la pandemia ya duraba 2 meses. Papá, va a durar mucho la cuarentena y no, miren el peladito y el papá, cómo se convirtieron. Pues miren, nosotros llevamos una cuarentena de 40 años, ¿no? Esta fue la realidad y todos nosotros lo sabemos, y particularmente el padre Bernardo y todos quienes trabajan en la Fundación EUTES. Esta es la forma en que nos tocaba despedir a mucha gente porque no había tratamientos, porque no había absolutamente nada que hacer, sino en este caso, por lo menos brindar afecto, pero el hecho de que haya habido medicamentos antirretrovirales y que de alguna forma estos escenarios ya no sean tan comunes, no significa que no existan y no significa que no siga habiendo toda una especie de enclosetamiento hacia las poblaciones diversas en razón de la epidemia, ¿no? El próximo año se cumplen 40 años de la epidemia y entonces habrá que hacer para ese entonces
al igual que lo estamos haciendo ahora, las reflexiones que nos sean pertinentes. Entonces, ¿qué requerimos? Requerimos de abogacía. Elizabeth Taylor en los años 80, cuando el gobierno de Ronald Reagan no tenía absolutamente ninguna propuesta estatal, abanderó la respuesta, generó los banquetes, generó los mensajes que eran necesarios y recolectó los fondos para dar atención a las personas que vivían con VIH. Y hoy por hoy es necesario un Tom Hanks que tiene la camiseta puesta para llamar la atención sobre que los conocimientos científicos no hay que desecharlos, ¿no? Porque hay muchos movimientos antivacunas, que el amor es amor, que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que, por supuesto, nos importa el medio ambiente. Se requiere el cuidado de sí, entendido como una práctica social, entendido no simplemente como autocuidado de unas medidas de protección que son muy buenas, guantes, preservativos, hacerse la prueba para tomar los medicamentos, no utilizar elementos de inyección que no sean descartables, etcétera, etcétera. Pero el cuidado de sí, ante todo, es una observancia de sí, de mis propias actitudes, de mis propios comportamientos, acerca de cómo me relaciono yo con ese otro, con esa otra, a efectos de justamente poder agenciar un cuidado mutuo, ¿no? Y démonos cuenta que las medidas pues, principales son muy básicas, al igual que lo son para el VIH. Y urge también pues, cortar la cadena de transmisión. Más allá de la prevención primaria, pues hay una prevención, digamos, más refinada, un tanto más medicalizada, que en el caso del VIH, pues consiste hoy por hoy en, más allá de utilizar el condón, hacerse la prueba, si la persona es negativa, pudiera ponerse en profilaxis predisposición para reducir el riesgo, sobre todo si tiene un riesgo sustancial. Y si es positivo, puedes recibir el tratamiento adecuado para llegar a la indetectabilidad, porque sabemos que si una persona es indetectable, pues va a ser intransmisible, no va a transmitir el virus. Hoy por hoy, los esfuerzos, y demos cuenta, esto juega para una epidemia que afecta sectores, digamos, marginales de la población. Cuando la pandemia afecta a toda la población, la urgencia por una vacuna, y hay unos conflictos éticos bastante interesantes sobre los cuales llamar la atención, pues eh, definitivamente tendrá que ser la solución, es como la pregunta. Eso nos va a llevar a la normalidad, entendiendo por normalidad continuar depredando el medio ambiente. Si no aprendemos las lecciones, pues entonces estaremos condenados a que vengan otras pandemias. Y sobre todo se requiere combatir cualquier forma de estigma, ¿no? Entonces, los médicos que en una que a los que le aplaudimos y son los héroes, no sé qué, pero allá en los hospitales, porque en el ascensor, en mi piso, en el mismo edificio, pues no. Y este escenario lo vimos y lo seguimos viendo en los escenarios de pandemia, ¿no? Y la respuesta, pues, es así que es similar, ¿no? Ya nos hablaba el padre Fidel de la fraternidad, que pudiéramos traducir como solidaridad. Para mí son palabras sinónimas. Y miren este llamado de atención que nos hace André Glucksmann, un filósofo francés, en un librito que se llama Ética y Sida, la fisura del mundo. Si quieres preservarte, preserva a los demás. Si preservas a los anónimos, salvas al mismo tiempo a los elegidos de tu corazón. Esto definitivamente pues es aplicable si le quitamos el contexto de origen que fue el SIDA, pues perfectamente es válido para combatir la pandemia de COVID. Por otra parte, y ya para terminar, pues
no me quiero detener en, digamos, todos los temas que son ya mucho más tecnócratas, de las guías que se han sacado por parte del ministerio, de la resolución 521 que habla de la telesalud, de la consulta domiciliaria, donde las personas que viven con VIH están particularmente protegidas, que hay una ABC de las relaciones sexuales y la enfermedad por coronavirus. Ya les mencionaba que de todas formas este tipo de pandemias generan unos mecanismos de control sobre la vida, sobre las sexualidades, pero digamos, hay que tomarlas en su exacta dimensión, no por miedo, sino por tener la información suficiente para el cuidado mutuo. Y por otra parte, pues sí hay unas recomendaciones específicas para el VIH y las hepatitis que hacen relación a la entrega de medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están los enlaces, ustedes los pueden consultar en la página del ministerio. Ya les digo, no me quería yo detener en esos aspectos tecnócratas y más bien hacer el llamado de atención sobre lo que estamos abocados. Con esto, pues no me queda más sino darles las gracias. Creo estar dentro de los 25 minutos que me fueron asignados y de verdad, a puertas del Día Mundial del SIDA, espero que esta reflexión les pueda ser de utilidad. Muchísimas gracias. Gracias, gracias de nuevo, Ricardo, doctor Ricardo Luque. Muy bien, muy interesante destacar que siempre en sus exposiciones es ameno, didáctico y creo que nos hace de manera sencilla asimilar, ¿no? Porque siempre tenemos muchos discursos creemos que frente al tema médico o biomédico, las palabras tienen que ser muy técnicas, las expresiones. Y no, aquí de nuevo nos permite desde este paralelo entenderlo de una manera atenta. Quisiera mirar si abrimos el espacio a las preguntas. Andrea, pasamos por tu lado para ver si hay algunas personas que requieren de algún tipo de profundización. Gracias, padre René. No, en realidad preguntas específicas no tenemos. Hay muchos comentarios aquí de agradecimiento, un sentido mensaje del padre Fidel, bendiciones para el padre Bernardo, saludos y agradecimientos por parte de todos. Ok. Bueno, ¿alguien más quisiera en este momento referirse? Aprovechemos unos minuticos a la intervención. Yo quisiera comentarle una cosa. Yo creo que a veces surge cuando uno siempre está en el tema, doctor Ricardo, y es que cuando uno habla VIH y entonces empieza a hacer algún tipo de exposición, una pregunta de rigor es, bueno, ¿y cómo estamos con la vacuna? Y es que ya va a venir la cura contra el SIDA, dicen así, o VIH, y entonces uno les explica sobre el tema. Igual, yo creo que es una pregunta pertinente frente a la realidad del SARS-CoV-2. Entonces, ¿cómo se está tratando este tema? ¿Cómo lo está viendo usted? Posibilidades de una vacuna cercana a la población colombiana, porque vemos que como que en ese tema también hay discriminación, ¿no? Entonces, unas palabras sobre eso. Gracias. Doctor, el audio, por favor. El audio, venga, se lo habilitamos. Listo. Ahora sí, perfecto. Sí. ¿Me escuchan?
Muchísimas gracias, padre René, por la pregunta. Es un tema de muchísimas complejidades y al cual he tenido el gusto de aproximarme desde, digamos, mi área de interés, que es la bioética. Lo primero que hay que entender es que las vacunas históricamente no han sido de desarrollo rápido. Démonos cuenta cuántos tiempo llevamos tratando de desarrollar una vacuna para el VIH sin éxito, y que las vacunas más rápidas que se han producido, como la del ébola, han demorado alrededor de 4 años, ¿no? en producirse, pero la mayoría de las vacunas pueden llevar 10, 15, hasta 20 años de investigación para poder sacar una vacuna que tenga las dos condiciones básicas de una vacuna: que sea segura, ¿no? Y que sea eficaz, es decir, que realmente proteja contra la enfermedad. La combinación de estos dos factores hace que sea muy, muy complejo obtener una vacuna, y pues, sin embargo, tal como sucedió en el SIDA, y esa es otra similitud, los avances que tuvo la medicina en la carrera por tratar de hallar respuestas medicamentosas y de laboratorio al virus, y que de alguna forma hoy usufructuamos, pues se repiten de alguna manera acá por la gran afectación que tiene la economía. Es muy triste ver todos los empleos que se han perdido, etcétera, etcétera, por las medidas de aislamiento y por los confinamientos. Entonces, la vacuna es necesaria, además porque hay una mortalidad exagerada por causa del COVID. Ya en Colombia sumamos más de 32.000 muertos. Eso es una bestialidad. Eso es como si un avión de 200 personas se hubiese estrellado en los últimos 8 meses todos los días, ¿no? Entonces, la vacuna es necesaria. Sin embargo, hay que ser muy prudentes justamente en exigirle al gobierno que lo primero que llega sea lo que primero se aplica, porque es bueno realmente ver y garantizar, porque además cualquier vacuna que venga va a venir con un uso de emergencia, que se llama. Es decir, que de todas formas los estudios sobre efectos secundarios tendrán que seguirse haciendo aún cuando la vacuna esté comercializada y aprobada, pero ya te digo, aprobada en un uso de emergencia. Entonces, y la pregunta específica que me hacías: el gobierno colombiano lo que ha hecho es vincularse a un mecanismo que estableció la Organización Mundial de la Salud, que se llama el COVAX, y que simplemente lo que hace es generar como un fondo para facilitar la investigación, y no importa qué vacuna sea primero, los países que hayan aportado a ese COVAX a través de la Organización Mundial de la Salud pudieran tener acceso a la vacuna sin perjuicio de apuestas propias que pueda hacer el Estado colombiano, como en este momento tiene una apuesta hecha a la vacuna de Johnson & Johnson, donde si llegase a dar resultado efectivo, pues pudiera tener un más fácil acceso. Pero sea como sea, las vacunas no van a llegar para todo el mundo y ya. Tendrán muchos enemigos. Por otra parte, hay movimientos antivacunas, eh, y pues habrá mucha demanda por quién podrá ser el primero. Hay que establecer unos criterios muy básicos de justicia distributiva. El tema es fascinante. El tema yo me pudiera extender, pero creo que la idea no es que la respuesta a esta pregunta sea más larga que la exposición, y yo sugeriría a los participantes, si a través del chat o de viva voz, algún comentario, alguna reflexión que les haya dejado igualmente la presentación que acabo de realizar. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor Ricardo. Creo que hay otro. Padre René, aquí hay un par de preguntas. Si tenemos unos minuticos, usted me dirá. Sí, bueno, yo sé que hay alguna por aquí
el tema es que implicará más tiempo, pero dejamos, por favor, sí, coméntala, por favor. Bueno, había una que creo que él más o menos la contestó y es como en este paralelo de las dos infecciones, ¿cuál sería el aprendizaje? Y aquí, esa es de Manuel Leonardo Silva. Y de Vicente Valenzuela dice, agradezco esta charla del doctor Luque. Quisiera saber también su punto de vista con relación al futuro del planeta, la aparición de nuevos organismos virales y las resistencias de dichos organismos a las medicinas o fármacos. Sí, definitivamente voy a empezar por la pregunta de Vicente. Vicente, muy buenos días, un placer saludarte. Por supuesto que, mira, esta pandemia estaba cantada, estaba, si ustedes revisan informes de prensa, conferencias que dieron Barack Obama, Bill Gates en su momento, advertían que se deberían invertir más recursos para prevenir sobre todo la expansión de las epidemias, ¿no? A través de buenos sistemas de laboratorio, a través de un buen control epidemiológico, se puede lograr eso. Y la pregunta no era si iba o no a llegar la pandemia, sino cuándo nos iba a llegar, como en efecto llegó. Y sabemos que otros coronavirus u otro tipo de noxas zoonóticas pudieran igualmente aparecer con más frecuencia. Es decir, en el curso de nuestra vida ya vamos con dos pandemias. Una se demoró 40 años en llegar después de la otra, pero la próxima pudiera llegar en un plazo muchísimo más corto. Entonces, claro, la resistencia a los antibióticos y la presión sobre el medio ambiente nos dejará expuestos y entonces, pues definitivamente las reflexiones tienen que ser de fondo, muy, muy de fondo en cuanto al consumo, en cuanto a nuestra relación con el planeta y en cuanto al llamado que nos hace su santidad a través de la encíclica Laudato Si y nosotros como católicos poder realmente abanderar y liderar esa protección del planeta. ¿Y en qué se relacionan las dos pandemias o cuáles serían las lecciones aprendidas justamente de esa comparación? Miremoslo justamente en relación con la pregunta que respondí anteriormente. Y es que hay que mirar las cosas también desde una perspectiva histórica, ¿no? Y por eso el epígrafe de esta presentación era que si no conocemos nuestra historia, estaremos condenadas a repetirla y se hace la comparación de las dos epidemias para saber justamente qué factores pueden estar determinando y poder prevenir la aparición de esa tercera pandemia o por lo menos aplazar su aparición en el planeta. Bueno, padre René, una última pregunta. ¿Me cuenta cómo estamos de tiempo? Bueno, la voy formulando. Dice aquí Vivian Fuentes, buen día, doctor Luque. Al decir que las vacunas se demoran un tiempo determinado en elaboración, ¿se podría decir que en el caso de SARS-CoV-2 y las vacunas de laboratorio Pfizer y Moderna son experimentales y que aún no sabemos sus efectos colaterales para todas las poblaciones? ¿Estaríamos en algún riesgo si no se toma el tiempo pertinente para su elaboración y pruebas previas? Los riesgos siempre existen, inclusive para vacunas que se hayan demorado mucho tiempo en investigación, ¿no? Y todas las vacunas en este momento son experimentales, todas. No hay ninguna que haya sido completamente aprobada. Si tienen aprobación, son para uso de emergencia en poblaciones muy seleccionadas. Y aquí toca hacer una valoración muy juiciosa de riesgos-beneficios, ¿no? Porque pues es mucha gente la que está muriendo en el planeta como consecuencia del virus y habría que sopesar los posibles efectos secundarios que generara la vacuna versus los posibles efectos que pueda generar. Hay un movimiento que se llama un día menos. Un día menos lo que hace es tratar de
enrolar voluntarios para que participen en las investigaciones en el sentido de ese llamado solidario, social, a que si realmente podemos obtener una vacuna, pues será mucha menos gente la que muera. Entonces, yo considero que estos temas requieren una absoluta transparencia acerca de justamente de información a la comunidad, acerca de cuáles son los pros, cuáles son los contras, cuáles son la factibilidad de protección, es decir, de que las decisiones que uno tome para irse a vacunar sean realmente informadas y sin generar tampoco, digamos, como la contraparte, ¿no? Ah, no, entonces nada sirve, entonces todos nos vamos a morir y entonces nos están tratando de meter el chip de Bill Gates en la sangre. No, hay que hacer un balance muy juicioso, muy racional, muy informado, sabiendo discernir muy bien toda la basura que circula en las redes sociales y contar con información fidedigna para poder realmente tomar la decisión. Pero los estudios de las vacunas pues parecen hasta el momento mostrar una eficacia adecuada, en algunas superiores al 95%, con aparentemente pocos efectos secundarios, pero vuelvo y repito, esos estudios de los efectos secundarios tendrán que continuar y en determinado momento, y eso sucede frecuentemente con medicamentos, etcétera. Si hay algún medicamento que se le descubra un efecto secundario, inclusive, pues se manda a la recogida, ¿no? Se dice, no, esta vacuna ya no va más, o este medicamento ya no va más, ¿no? Por el posible efecto. Pero eso no tiene que refrenarnos de poder proteger al máximo de personas tan pronto la vacuna esté disponible. Creo que con esto, padre René, y por tiempos tanto de ustedes como míos, tenemos que retirarnos, pero de verdad he disfrutado muchísimo el espacio, he disfrutado muchísimo la reflexión mientras preparaba la presentación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Chao. Muchas gracias, doctor Luque, de verdad, por todo su conocimiento compartido, por su tiempo. Y estamos aquí a la espera del padre René para que nos indique cómo vamos a hacer la parte de los grupos, la parte ya más interactiva del taller. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Luque. Andrea, a ti, muchísimas gracias. Doctor Luque, un saludo, un gran abrazo. Vicente le habla. Vicente, ya te saludé. Me gustaría que pusieras tu cámara, por supuesto, para tener el bueno, es que estoy un poquito en paños menores. Pero bueno, este es el espacio, ¿no? Entiendo. No, doctor, es que al padre René se le apagó la computadora, entonces creo que está reiniciando, por eso no está. Debemos esperarle un segundito para cerrar esta parte, yo creo. Quisiera que... Sí, por favor. Y mientras tanto, no sé si alguno de los talleristas nos puede explicar la dinámica para poder adelantar un poquito mientras el padre René se conecta de nuevo. Muy buenos días para todos, para todas. Doctor Luque, mil gracias. Esta es una de las veces también que disfruto mucho de sus reflexiones. Gracias también a las personas que lo han precedido y que nos hayan ayudado a abrir esta reflexión profunda y pues, por supuesto nuevamente bienvenidos a todos y todas las participantes que están ahora en esta reunión. Ya se incorporó nuevamente el padre René, entonces le doy la palabra para que él nos introduzca en la dinámica y vamos a ir entonces a los grupos. Bueno, saludos. Me disculpan, pero siempre hay alguna cosa técnica más. Bueno, vamos a entrar entonces bien, gracias Lisset. Y gracias de nuevo al doctor Ricardo por su espacio, sus respuestas y la sencillez, sobre todo eso, la cercanía para que nosotros como el pueblo de a pie podamos entender.
Vamos a pasar ahora a la sala taller. Allí los espera y las espera el tallerista. El mismo tallerista les dará la despedida bueno, el paso después a la plenaria para yo hacerles aquí la despedida. Pero allí ustedes van a tener un espacio de compartir. Va a ser un espacio un poco más cercano. Las salas van a ser más pequeñas y van a tener ustedes la posibilidad de diálogo. Allí les compartirá con ustedes el moderador o tallerista. Así pues, yo creo que sin hablar más del tema, sencillamente esperen un momento, va a pasar la conexión para que ustedes entren a la sala y simplemente tienen que decir que sí, allí que entran a esa, su afirmación. Creo que no es más. Lisset, quien habló, es nuestra coordinadora de talleres y Melba, hagamos ya la parte técnica. Gracias. Listo, gracias a todos. Entonces, en este momento doy paso a las salas.